con establecer en nosotros, esa es la meta, establecer en nuestros corazones la cultura del reino. Porque entendemos que si nosotros pensamos como Dios piensa, vamos a comportarnos como Él quiere. Y su voluntad va a ser hecha aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, en lugar de ser personas penitentes que están tratando de recorrer un camino en Dios para ver si Dios les da favor, en lugar de eso nos convertimos en personas, gente que está conectada con el cielo para traer del cielo a la tierra. ¿Verdad? Por eso oramos, Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque estamos aquí por la gracia de Dios. Entonces estamos construyendo en nosotros esta cultura para que tengamos un mismo pensamiento. De manera que en nuestra diversidad, que cada uno somos distintos los unos de los otros. ¿Sabía usted eso, verdad? Somos distintos los unos de los otros, pero eso no nos impide que podamos andar en una misma forma de pensar. Cada uno en su personalidad, pero pensando de la misma manera, como Dios piensa. Y por eso, entonces Dios manifiesta su gracia y hace posible que su bendición se manifieste aquí en la tierra, como allá en el cielo. Traer de la realidad del cielo, que todo brilla por su presencia maravillosa, traer de esa realidad a nuestra tierra, que no todos los días brilla de la misma manera, ¿sí o no? Tantas veces, tantas dificultades nos apartan de ese esplendor maravilloso. Pero si estamos conectados con el Señor y vivimos una vida consecuente en ese sentido, entonces esa gracia se manifiesta. Entonces por eso es que estamos entendiendo que hay valores fundamentales que tenemos que establecer en nuestros corazones. Porque los valores son aquellas verdades maravillosas que al final van a guiar tu conducta, van a estimular tu voluntad, te van a decir cuál es el camino. Y además, maravilloso, cuando tú tienes valores, esos valores te dicen, como el GPS, hoy día nos es muy familiar, ¿verdad? Esa maquinita que te dice si el camino que estás teniendo es el correcto o no para el lugar donde tú te pretendes llegar. Cuando tú tienes valores y los valores del reino de los cielos, esos gritan dentro de tu corazón si tú vas por el buen camino o te estás desviando. Gracias, Señor. Entonces ya no estás preocupado de hacer un camino. Ahora te involucras con ese camino porque algo dentro de ti te está dando y esos son tus valores. ¿Cuántos lo creen? Y estos valores se manifiestan en un estilo de vida, como nos dice la palabra, de justicia, de gozo y de paz. No es una vida llena de complicaciones. ¿Hay complicaciones en la vida? Las hay. Pero en un contexto desde mi interior de justicia, de gozo y de paz en el Señor. Eso es lo que la palabra nos enseña. Por eso nos estamos proponiendo meternos con Dios para que esta cultura se revele en nuestros corazones. Y seamos gente de paz. Gente que puede resolver no solo sus problemas, sino que es un medio de Dios para que otros problemas se resuelvan. ¿Qué le parece eso? Dígame si no es bonito. Y ese tiene que ser el sentido de la vida verdadera, porque ese es el sentido de la vida verdadera, no hay otro. Entonces, hoy vamos a avanzar, ya hemos establecido dos verdades y dos valores fundamentales, quiero decir, que son verdades, por supuesto, valores fundamentales del reino. Primero, dijimos que Dios es bueno. Segundo, dijimos que al ser Dios bueno, hay una salvación. Y esta salvación que viene de Dios, crea en nosotros una identidad gozosa. La semana pasada terminamos de ver esto. La salvación crea una identidad en gozo. Por eso estamos impulsados en el Señor a compartir de Dios al mundo. No porque tengas que hacer algo para merecer el cielo. Sí, iglesia, usted no está haciendo algo para merecer el cielo. Tú estás haciendo algo para manifestar con gozo y alegría que el Señor te ha salvado. Amén. Por lo tanto, hay salvación para otros también. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén.
Si hay salvación para ti, hay salvación para otros. Gracias, Jesús. Por eso es nuestra misión y nuestra principal actividad. Decíamos con esto, me acuerdo que nosotros ya no somos gente que tiene que resolver el problema de su vida, porque los problemas de su vida están resueltos. Cristo los resolvió en la cruz a favor nuestro. Y tenemos que caminar con fe para que eso se manifieste en nuestra vida. Entonces, cuando tú tienes problemas, no le dices a Dios, Dios, ayúdame con mis problemas. Dios, yo declaro tu presencia en medio de mis problemas para que estos se resuelvan. Porque ahora tengo otro problema. El problema de la humanidad. El problema de la humanidad. Y estoy aquí para que ese problema se resuelva. ¿Se atreve con esa o no? No es una carga. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo, lleva mi carga, que es ligera y liviana. ¿Sabes por qué la carga de Jesús es ligera y liviana? Porque tiene el poder del Padre. El poder del amor del Padre. Gracias, Jesús. Entonces tenemos que entrar en este otro valor, a construir este otro valor que nos dice que debemos, escuche bien, que nosotros debemos responder a la gracia. ¿Amén? ¿Qué debemos hacer? Responder a su gracia. Ahora, cuando alguien nos habla de responder a algo, necesariamente nos demanda eso, pues, una respuesta, una acción. El asunto es ¿qué tipo de acción? ¿Cuál es la respuesta a su gracia? Bajo los estándares de la religiosidad y los entendimientos humanos, siempre cuando se nos plantea que tenemos que responder a Dios, la cosa nos queda súper arriba. Oh Señor, ¿cómo responderemos a tus mandamientos si son tan difíciles de llevar? Eso es cuando lo haces desde la perspectiva humana. Pero cuando tú entiendes que estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, la respuesta a su gracia tiene que ver con algo extraordinario, maravilloso. Responder a la gracia de Dios es lo más extraordinario que te puede pasar en tu vida. Y lo que pretendemos con esta enseñanza y con esta palabra a tu corazón es que tú y yo entendamos eso, lo grandioso que es responder a la maravillosa gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entusiásmate, no te vamos a poner un peso, porque Cristo ha venido a quitar el peso. Él quiere poner en ti, y yo quiero decirte de parte del Señor esta mañana, Él quiere poner en ti la capacidad de desarrollarte con gracia de Él para todos los desafíos de tu vida. Gracias, Señor. No solamente para que te vaya bien, sino para que en el bien que te va, otros reciban de ese bien. Gracias, Jesús. Porque déjame decirte esto, que en la medida que tú y yo respondemos a la gracia de Dios, ¿sabe lo que pasa? Se define cómo nosotros vivimos en Él. Cómo nosotros, el GPS otra vez. ¿Cómo estás viviendo en el Señor? ¿Porque tienes que hacer cosas? ¿Porque ciertas demandas tienes delante de ti que se te son re difíciles de cumplir? Por eso cuando vienes al Señor, a lo mejor lo primero que haces es pedirle perdón por todo lo que no has sido capaz de hacer. Y ese peso es un lastre terrible que no te permite gozo ni perspectiva en Dios y caminas inseguro. O más bien respondes al Señor convencidos de que mi vida para Él está en su mano. Y vives agradecido de su amor. Porque si hoy no lo hiciste bien, sabes que por la gracia de Dios, mañana lo harás mejor. Lo único que te cabe, lo único que te corresponde es levantarte. 7 veces caerá el justo. Y de todas esas 7 veces que se caiga, 7 veces habla de un número indeterminado en la Biblia. Todas las veces que tú te caigas, de todas esas te podrás levantar, dice la Biblia. Gracias, Señor. Por eso puedes caminar seguro. Y en la medida entonces que eso se manifiesta en tu vida, se define
como tú andas en Él y por lo tanto se determina el fruto de tu caminar. ¿Qué fruto estás teniendo en tu vida? Alguien te lo preguntó alguna vez, ¿verdad? Y a veces te lo preguntan con un sentido tan legalista. ¿Qué fruto está teniendo usted, hermano o hermana? Ya con esa R repetida ya te da miedo ya. ¿Qué fruto estás teniendo? Entonces uno trata de sacar cuenta y termina diciendo esta terrible repetición. Señor, somos pecadores, ya la embarraste. Inútil soy, la recostra embarraste. Perdóname, la seguí embarrando. Porque son esas devociones religiosas que no te llevan a ningún lugar. Pero cuando entiendes que el Señor está contigo, te animas a vivir y a caminar seguro en Él. Señor, sé que no lo he hecho bien, pero gracias que tú estás conmigo para hacerlo mejor. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Yo quiero animarte con eso. Entonces, por eso, tu fruto se va a definir. Tarde o temprano, tu fruto se va a definir. Si no, papá mismo te va a venir y te va a pegar un cachetazo para que respondas. No te preocupes de eso. Porque un palmetazo de Dios nos hace bien. Siempre te va a hacer bien. ¿Cuántos lo creen? Gracias, Señor. Entonces, dijimos recién, terminando la semana pasada, como valor fundamental, la salvación crea en nosotros una identidad gozosa. ¿Por qué? Porque esta salvación viene, no sé si ha tenido de esas bandejas grandes que están llenas de frutas bonitas de la estación. El otro día nuestros hermanos llegaron con una bandeja de esas grandes, cantando granada primero y después llegaron con un montón de otras cosas, los frutos de su huerto, gloria a Dios. Y es bonito, cuando tú experimentas la salvación en Dios, Dios te pasa una bandeja que está llena de frutos de justicia que lo van a adorar. Dios no te dice, escucha, Dios no te dice, tú tienes que fructificar, si no yo voy a venir y te voy a correr. No, Él te dice, yo te llamé, te puse nombre y te he puesto para que vayas y lleves fruto y tu fruto permanezca. ¿Sí o no? Ahora, fíjate lo que dice ahí mismo en Juan 15. Acompáñame, Rafaelita. En Juan 15, verso 8. Mira qué linda cita esta para que la disfrutes. Juan 15, 8. ¿Estamos? Sí. ¿Lo lee? En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? Llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Alguien que lleva fruto, porque el Padre se va a glorificar en mi vida. El fruto no depende de mí, depende del amor del Padre. Y eso es lo que tú y yo vamos a descubrir en este valor que estamos estableciendo, que nos dice, hermanos míos, que es el valor de nuestra vida en el Señor, producto de que vamos a responder por su gracia a su gracia. Aleluya. Vamos a responder a su gracia. ¿Lo puede decir con seguridad conmigo? ¿Por qué vamos a responder con su gracia? Porque Él nos llamó para llevar fruto. Entonces, hoy día vas a salir de aquí más seguro del camino que Dios tiene para ti. Vas a seguir más entendido para que tengamos mayor inteligencia, una inteligencia no solo emocional, una inteligencia espiritual que te haga decirle a tus adversidades, a tus incapacidades y a todos los hades que puedas tener, puedas decirle, el Señor está conmigo, yo voy a responder a su gracia, porque de eso se trata su gracia. Gracias, Jesús. Entonces quiero establecer esta verdad en tu corazón. Y quiero decirte dos cosas esta mañana, que tú las grabes dentro de ti. Porque yo quiero insistir con todo mi corazón contigo.
que te entusiasmes a vivir en el Señor. Que vivas con paz, con sentido de justicia. Yo voy a poder hacer las cosas en Dios. Amén. Ya no es que tengo que hacer las cosas para Dios. Ya no es que tengo que alcanzar cierto nivel para que Él me acepte. Yo las voy a poder hacer porque Él me ama. Amén. Aleluya. Y esta es la primera cosa que tú tienes que establecer con este valor en tu corazón. Su amor y poder nos transforman y son inseparables. Amén. Esa es una verdad determinante y es por causa de su gracia. Su amor y su poder caminan juntos. Si Dios te ama, te da poder. ¿Cuántos creen que Dios los ama? Dios te da poder. Dios no te deja solo. Él no te va a demandar que tú cumplas sus mandamientos si Él no te da la capacidad para que tú los cumplas. ¿Cuántos lo saben? Por eso tienes que vivir conectado con el cielo. Es de arriba hacia abajo que vivimos, no de abajo hacia arriba. Acuérdese de eso, por favor, siempre. Tú no oras desde aquí, desde tu tierra, hacia el cielo gritando que Dios te ayude. Tú oras desde el cielo a la tierra para que las cosas que tú necesitas sean dadas por Dios. Como un decreto, como un valor sustancial que sostiene tu vida. Gracias, Señor. Por eso entonces tenemos que estar establecidos sobre esta verdad. Su amor y poder nos transforman. Y este amor y poder son inseparables, van juntos en mi vida, siempre. La mejor manera entonces de definir la gracia de Dios es a través de esta verdad. ¿Cómo se define la gracia de Dios, hermanos míos? De esta manera. ¿Qué significa la gracia de Dios? Su amor y su poder manifestado en mi vida. Eso es la gracia de Dios. Luego de eso busquen el diccionario para enriquecerse más. Pero en primer lugar, que Dios tiene gracia para contigo y para conmigo, que por su gracia hemos sido salvados y ha venido una identidad de gozo en nuestra vida que nos plantea un desafío de vida extraordinario que podemos descubrir al involucrarnos con la vida. Eso significa gracia y poder. Nunca vamos a quedar cortos si tú decides vivir cada día en el Señor. Nunca vas a quedar desprovisto si tú decides caminar en el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Entonces, amados, el amor y el poder de Dios son inseparables el uno del otro y siempre te van a acompañar en tu vida. No le aceptes más a los titubeos de tu alma, de las inseguridades que se producen producto de que nos equivocamos, de que las cosas no nos resultan, de que parece que Dios no nos responde, etcétera, etcétera. Tantas situaciones en nuestra vida. No le aceptes estos titubeos a tu alma de que te va a faltar algo en la vida. Amén, iglesia. No le aceptes más a los titubeos del corazón que te griten que algo te está faltando. Por mucho que la realidad de repente te lo grita. Evidentemente. La realidad nos dice una cosa, ¿sí? Ahora, tener fe en Dios y confiar en su gracia no significa evadir la realidad. Significa cubrir la realidad con una fe que todo lo puede. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando tú te paras, sobre la necesidad y no debajo de la necesidad, sino sobre la necesidad, y eres capaz de decirle a esa circunstancia, ¿quién está a favor tuyo? ¿Quién te ama y quién tiene poder sobre ti? ¿Me entiendes o no? Eso es gracia, que te ama y que hay poder en tu vida para vencer. Su amor y su poder manifiestan su gracia en tu vida. Amén. ¿Te acuerdas del versículo más conocido de la Biblia, más predicado en las calles? ¿Cuál es? ¿Quién me lo dice?
Lo puedes poner, Juan capítulo 3, verso 16, pero le vamos a agregar también el 17, que le da un sentido también con mayor potencia a eso que dice primero. A la 1, a las 2 y a las 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué no le da un aplauso a papá? Gracias, Señor. Iglesia, Cristo vino a la tierra, se hizo hombre siendo Dios y sufrió por nosotros, no para que tuviésemos después nosotros un discurso de condenación al resto de los hombres. Es cierto, el pecado nos condena y nos separa de Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que hace el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y tú crees que al Padre a eso le satisfacía? De ninguna manera. Entonces, ¿qué hizo? Envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que Él pagara el precio que para nosotros era imposible, dice en la carta a los Romanos, por causa de nuestra carne, por causa del pecado que está en nosotros. Era imposible pagar, cumplir con los estándares de Dios. Entonces Él pagó por nosotros y abrió el camino y quitó el problema. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y esta es la esencia de su gracia. Él quitó el pecado de nuestras vidas. Aleluya. Tú ya no eres tú ya no eres un pecador, una pecadora. ¿Cuántos lo creen, hermanos míos? Pero pastor, resulta que hoy día en la mañana nomás tuve un ups. ¿Usted conoce los ups? Son crueles, son terribles, porque los ups nos acusan. Te dio una rabia intolerante, sentiste una pica contra el otro, terrible, y quizás no alcanzaste a decírselo, pero le dijiste en tu mente todo tipo de barbaridades. ¿Sí o no? Te salió por ahí don Nicolás Maduro y uno quiso hundirlo no sé dónde, ¿sí? Ups, dijiste. Eso lo tomó Jesucristo para que tú te despojes de eso y lo hagas mejor. Todas las veces te despojes de eso y lo hagas mejor. Estas cosas escribió el apóstol Juan. Os he escrito, hijitos, para que no pequéis. ¿Se acuerdan? Pero si alguno de vosotros peca, acuérdese de esto. Abogado tiene para con el Padre. ¿Sabe para qué son los abogados? Para quitarte los decretos de culpa que te incapacitan, que te condenan y tú puedas seguir para adelante. Haciendo mejor las cosas. ¡Aleluya! Y eso es la gracia de Dios en tu vida. Claro que sí. Y eso conlleva una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Responder a esa gracia. ¿Responder cómo? Con un pensamiento mejor, con un entusiasmo que al final va a contagiar a otros. Porque otros ven que tú te caes, ¿sí o no? Cuando uno se cae, todos se dan cuenta. Y si no, están las noticias para declararlo más fuerte. Claro que sí. Entonces, siempre que tú te caigas, alguien se va a dar cuenta. Pero ¿qué es lo maravilloso que posteriormente a eso? Que aunque tú te caíste, oye, y sigue parado esta y este, sin vergüenza, nos dicen al principio, ¿verdad? Pero resulta que el sinvergüenza se va cayendo porque cada vez más sigues permaneciendo. ¿Sí o no?
Y los que están alrededor tuyo comienzan a prosperar. Resulta que en tu casa no había bien, pero comenzaste a creer en Jesucristo. Comenzaste a establecer el reino de Dios en tu corazón. Comenzaste a cambiar tu lenguaje porque Dios te estaba impulsando hacia otra manera de hablar las cosas. Y te empezaste a dar cuenta que el ámbito de tu hogar, que antes era un infierno, se comienza a convertir en un cielo. ¿Cuántos lo han experimentado? Si todavía estás en ese proceso, ten confianza que estás en un proceso de transformación. Amén, iglesia. Entonces, amados, tenemos que entender que estamos llamados a vivir una vida de una continua experiencia en esta gracia sorprendente de Dios que nos llama con alegría a vivir en su amor y en su poder que nos va a ir transformando. Las cosas en tu vida se van a transformar, pero se van a transformar para bien. ¿Se lo puedes decir a tu circunstancia? ¿Se lo puedes decir a tu historia? ¿Tiene el Instagram? ¿Quién tiene Instagram? Pecadores, ¿no? Qué buen medio. Usted puede decir en su historia, ahora soy de Jesús. Y lo que me está por delante es maravilloso. Estoy completamente seguro de eso. Lo veas o no lo veas, tú sabes que papá lo tiene en control. ¿Verdad que sí? Entonces, estamos llamados a vivir completamente en una experiencia continua en esta gracia sorprendente de Dios. Una gracia que hemos dicho extravagante, poco usual. Dios nunca va a hacer las cosas de la misma manera. Aleluya. Gracias, Jesús. Déjame terminar con esto, en este punto, con esta cita, en Efesios. Efesios capítulo 1, versos 3 al 5. Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Puede sentirse seguro de eso? Amén. Nos bendijo tiempo pasado. Ya fue hecha la obra. Amén. Ahora tiene que manifestarse en tu vida a través de cómo tú hablas, a través de cómo tú te comportas en las circunstancias. Pero déjame terminar de leerte lo que continúa. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué cosa? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Sabes lo que es la predestinación? Un destino que está previamente hecho. Algunos se horrorizan con esta teología. ¿Cómo es posible que todos mis hechos estén determinados? Papá lo ha hecho así. Porque Él tiene planes eternos contigo. Según nos fuimos hechos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Gloria a Dios. ¿Qué estoy estableciendo en tu corazón, hermanos míos? Simplemente que la gracia de Dios a la cual tú tienes que responder significa que tu respuesta tiene que ver ¿con qué? Con involucrarte con su amor y su poder que están todo el tiempo a tu favor. Aleluya. Si no lo entendiste bien hasta aquí, con esta la tenéis que entender. Porque lo que hace la gracia de Dios, que es la segunda gran verdad que queremos establecer esta mañana. La primera verdad es que esa gracia significa amor y poder para mi vida. Amén. Y segundo,
que esta gracia nos trae a nosotros una mentalidad distinta. Tú eres una persona vencedora. Alguien que siempre le va a ganar a la vida. Ya no oras al cielo para que Dios te conceda tener victoria. No hagas eso. Te contrapones a la obra del Señor. Papá, dame la victoria en esto, por favor, ayúdame. Muchos hemos orado así tantas veces. De hecho, a veces le decimos, Señor, me duele, sáname, por favor, dame la victoria en esta enfermedad. Y creemos que esos son los ruegos y las súplicas con que debemos presentarnos a Dios. Y esos no son ruegos y súplicas. Esos son incredulidades delante de Dios, déjame decirte. Y si te incomoda, perdóname. Total, tenés que perdonarme 7 veces 7. Entonces déjame incomodarte. Sal de ahí. Y haz lo que tienes que hacer. Padre, estoy en problemas. Me siento incapaz, si es cierto. He dejado la embarrada. Nada me resulta. Pero yo declaro que soy más que vencedor. Insisto en declarar. ¿Por qué? Porque la gracia significa que Él venció por nosotros. Aleluya. Entonces tenemos que entender que la gracia de Dios rompe la mentalidad que dice soy una víctima impotente de las circunstancias. Soy una víctima impotente. No puedo con estas circunstancias. Por favor, Dios, ayúdame. Salga de allí. Salga de ese terreno. Y deja que esta gracia de Dios cree en ti, en tu interior, una identidad que va a declarar: en Cristo soy más que vencedor. En Cristo soy más que vencedor. No importa la circunstancia, no importa cuán grave sea la situación, Dios me lleva de victoria en victoria. Amén. Porque Él lo hizo por mí. Y eso es manifestar fe. Y al que cree, todo le es posible. El tema es que muchas veces las circunstancias logran poder en nuestra mente de tal manera que se ven tan grandes y tan difíciles que volvemos a ese inicio del cual el Señor nos rescató, al inicio del penitente, de ese pobrecito que sufre en este mundo. Dios mío, por favor, ayúdame. ¿Se acuerdan del chiste del brasileño? Siempre me acuerdo de eso. Diosico, Diosico. Y así se cayó el hombre. Porque nos equivocamos. ¿Sí? Usted tiene que levantarse y decir: soy más que vencedor en ti, Señor. Eso es el efecto de tu gracia. Bendito sea su nombre. Entonces, el Padre que dio a su Hijo unigénito por nosotros, no nos da de su gracia sorprendente y extravagante, me encanta mencionarlo así. No escatima gastos. Papá no escatimó gastos con nosotros. Aleluya. No nos da esta gracia sorprendente y extravagante para que vivamos llenos de temores y de incertidumbre. ¿Me va a resultar o no me va a resultar? A Dios le encantan los arriesgados. A Dios le encantan los atrevidos. Pero los atrevidos que se mueven con respeto. Válgame. Amén. Que se atreven a todo. No importa si me falta o no me falta. Yo tengo una inquietud. ¿Por qué? Porque soy más que vencedor. Y si no me resultó a la primera, me resultará a la no sé cuánto, pero me va a resultar porque hay victoria en mi vida. Esa es la característica de mi vida. Entonces Él no te da tu gracia para que estés lleno de temor y de imposibilidades. Por difícil que haya sido tu pasado, hermanos míos, por difícil que haya sido tu pasado, ya no lo acarrees, ya no lo traigas como un lastre. Suelta ese pasado que no te sirvió.
Si no te amaron como debieron amarte, que es la realidad de muchas personas. Si no te amaron como debieron amarte, ya no puedes revertir eso, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es mirar para adelante con la gracia de Dios. Soltar ese pasado. Déjame darte dos definiciones del diccionario acerca de la palabra gracia. Diccionarios bíblicos, los otros no me interesan mucho. El Holman, famoso diccionario bíblico, define gracia con una frase muy simple. Después hay una serie de argumentos interesantes, pero lo primero que aparece en el Holman con respecto a la gracia dice: aceptación y amor inmerecido que se recibe de otra persona. Eso es gracia. ¿Qué es gracia? Aceptación y amor inmerecido que se recibe de otra persona. ¿Qué significa gracia de Dios? Un amor y aceptación que nosotros no merecíamos, pero papá decidió hacerte su hijo. Y decidió con eso hacerte coheredero, nada menos ni nada más, coheredero con Cristo Jesús. No que agarraste un pedacito de la herencia, la agarraste toda, porque eres coheredero con Cristo. Aleluya, gracias Señor. Ahora, la Strong, que es más cotota, me encanta el diccionario Strong y amplía más todavía el concepto y estudia a fondo la palabra. ¿Cuáles son sus significancias dentro del Antiguo y el Nuevo Testamento? Mira, ¿qué es gracia? Dice, aquello que da gozo, que trae placer, deleite, encanto, dulzura, hermosura, buena voluntad, bondad, misericordia, etc. Dicho de la bondad que un amo muestra hacia su esclavo. Por lo tanto, la analogía, gracia, ha llegado a significar la bondad de Dios para con el hombre. Amén. Porque resulta que el hombre, ser humano, estaba esclavo de sus circunstancias, esclavo de su pecado. Imposible librarse de la naturaleza de pecado. Aún uno, estando en Cristo, el muertito se te resucita. ¿Sí o no? Y sale y te salen cosas y el pecado quiere enseñorearse sobre ti. Pero resulta que la gracia de Dios cubrió eso. ¿Para qué? Para que te sigas comportando como quieres, de ninguna manera. Para que te superes, lo quieras o no, estando en Cristo, tú te vas a superar. Y lo digo mejor todavía, lo puedas o no, porque si estás en Cristo lo vas a querer. Amén. Y te vas a superar para hacer algo mejor. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario de esto? Que al ser tú alguien mejor, vas a hacer a otros mejor. ¿Y quiénes son los primeros afectados? Tu familia. Por eso cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es ese efecto? Que la transformación de Dios por medio de su gracia es tan potente que tarde o temprano va a afectar a los tuyos. Amén. Aleluya. Tú te puedes parar en esas mesas largas que a veces hacemos en los encuentros familiares y en vez de darles un discurso largo y condenatorio, que si no creen se van a ir al infierno, así que mejor apúrense, tú les puedes decir, estoy orando por ustedes y yo he creído en Jesucristo. Y declaro que ustedes, familia, van a recibir salvación en Dios. ¡Wow! Eso rompe todos los moldes, hermanos míos. Por eso el Señor nos llama a profetizar. ¿Sí o no? Porque cuando tú profetizas, tomas de la palabra de Dios y se la das a los demás. ¡Qué lindo es profetizar! Porque lo único que necesitas es estar conectado con el Espíritu Santo. Usted no necesita que algo raro te tome. A veces pasa, y gloria a Dios por ello, mientras sea en orden y se entienda bien. Pero si no pasa, tú lo puedes hacer racionalmente a favor de alguien. Y decirle, por ejemplo, a tus hijos,
te va a ir bien. A lo mejor, hijo o hija, está haciendo un porro. Porro, en buen chileno, significa flojo, que no le pega al asunto, que no estudia bien, que repite de curso. ¿Cierto? Pero yo declaro sobre tu vida la gracia de Dios para que tú prosperes. Amén. Resulta que el hijo o la hija o alguien de la familia se está yendo por los malos caminos. Y este niñito, esta niñita, o esta persona, o esta familia, ¿qué le va a pasar? Y yo declaro en el nombre de Jesús que la gracia de Dios lo va a alcanzar. Dígame si no es potente. ¿Por qué? ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque la gracia de Dios lo que hace es poner en nuestros corazones una mentalidad distinta, hermanos míos. Una mentalidad de victoria, que es lo que Cristo alcanzó en la cruz. Tú puedes cubrir a tu familia, tú puedes cubrir a tu ciudad, tú puedes cubrir a tu nación. A tu nación. Amén, mis hermanos de Venezuela. Tú puedes cubrir a Venezuela con una declaración profética de la gracia de Dios. ¿Sí o no? Y a Chile entero y cualquier nación que vemos en problemas, por complicados que estén, nosotros tenemos una palabra que hace la diferencia. Lo único que falta es que tú y yo empecemos a creer que estamos llamados por esta gracia. Déjame cerrar aquí con este texto. Primera de Juan, capítulo 4. El gran capítulo del amor. Pero mira lo que dice el 4:4. Como cuando uno dice 10:4. Aquí 4:4. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Imagínense todo tipo de adversidad, todo tipo de personajes espirituales, humanos y subhumanos y cualquier cosa que se te ocurra, los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Lo puedes creer? Mañana es lunes. Y todo comienza. ¿Sí o no? Porque te encuentras con tu realidad. A lo mejor con tu necesidad, o tu desempleo, o tu enfermedad, o tu complicación familiar, o tu complicación anímica, o tu complicación de conducta. Tantas cosas que arrastramos en la vida y nos amenazan. Pero tú puedes pararte en medio de eso y decir: los he vencido. No porque yo los haya vencido, sino porque soy hijo de Dios, hija de Dios. ¿Verdad que sí? Tú te puedes parar firme en tus pies. ¿Por qué? Porque a mí me sostiene, ¿qué cosa? La gracia. ¿Qué es gracia? Favor de papá todos los días para ti. Favor de papá todos los días para ti, para que no te canses, para que te pares. Gracias, Señor. No se acaba el favor de papá. No se acaba porque te equivocaste. Lo vuelvo a repetir porque eso es lo que nos pasa cada rato. No se acaba porque no se cumplieron tus expectativas espirituales frente a una situación. A lo mejor te pusiste a ayunar, partiste a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana ya botaste el ayuno porque resulta que la negrita de la galletita de juque, que me encantan, ya te echó a perder el ayuno. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa?
No sé si come negritas o no, pero hay montones de otras cosas que nos estropean nuestras intenciones espirituales, ¿sí o no? Entonces, hermanos míos, y a veces pasa tanto que estamos tan afanados en una situación que no nos damos cuenta. ¿Verdad que yo estaba ayunando? Y empieza a escupir la cosa. Sí, como si eso fuera a cambiar algo. Y eso no cambia nada, mis hermanos. ¿Qué cambia? Primero, que su amor y poder significan su gracia sobre ti. Amén. Segundo, ¿qué significa? Que ese amor y ese poder manifiesta en ti una victoria continua. Que tú debes animarte a experimentar todo el tiempo. Que cuando te aparece un problema, que cuando te aparece la dificultad, que cuando te aparece la incapacidad, tú te pares y digas quién tú eres. ¿Quién eres ahora? ¿Un pecador, una pecadora que está tratando de hacer y cumplir ciertos estándares de Dios? Soy más que vencedor. Soy hijo del Dios Altísimo. Por lo tanto, esto que me está complicando la existencia, chao. ¿Puede decir conmigo esa palabra bendita? Con el sha. Entonces póngase en pie, por favor. Y quiero pedirte que hagamos un ejercicio. Cierra tus ojos por un instante. Acompáñame así con una melodía de ojos cerrados y del cielo. Pero en serio, cierra tus ojos. Y mira al Padre de los cielos. Mirándote y tomándote de tu mano. Ahí estás con Él, imagínatelo. Ahí estás tú con Él. No le tienes que decir perdóname o ayúdame. No le tienes que hablar de tus problemas. Solo le tienes que decir gracias. Y disponer de lo profundo de tu corazón, como mirándolo. Míralo ahí en tu imagen. Tu imaginación, mira al Padre y con gratitud dile: yo voy a responder porque tú lo hiciste por mí. Tú me vas a hacer entender, tú me vas a levantar siempre. Padre, tú no eres mi problema, ni yo soy tu problema. Tú eres mi Padre. Y yo soy tu hijo, tu hija. Y nada en este mundo, ni fuera de este mundo, me puede apartar de tu amor. Puede decirle con confianza: gracias, Padre, porque estás a mi favor. Siempre voy a ganar contigo. Cada día, en cada instante. Puedes decirle al Señor con todo tu corazón: mi destino está en ti. Y yo voy a vencer. Aleluya. Gracias, Jesús. Ahora espiritualmente yo quiero decirte: levántate, espiritualmente hablando. Levántate del lugar donde estás. Espiritualmente hablando. En la situación en que estás, por complicada que sea, levántate ahora mismo delante del Señor y dile conmigo esta oración con todo tu corazón y con una clara voz fuerte. Di conmigo: Padre, hoy creo y recibo con todo mi corazón tu gracia en Cristo Jesús. Por eso me levanto frente a cualquier circunstancia, creyendo en tu amor y en tu poder. Por causa de tu gracia me transformarán y me irá bien, y me irá bien,
nombre de Jesús.